Bueno, bienvenido a este segundo video. En el primer video vimos los modelos de flujos y luego ahora en este video veremos lo que es la derivada material y la divergencia. Antes de derivar las ecuaciones gobernantes necesitamos establecer una noción o una notación que es común, la que es llamada la derivada material. Es uno de los principales objetivos de esta sección es destacar su significado físico, al igual que la divergencia. Como modelo de flujo para esta sección adoptaremos esta figura que tenemos acá a la derecha, es decir, la de un elemento de fluido infinitesimal que se mueve en el flujo, ¿cierto? El movimiento de este elemento se muestra con más detalle acá en la figura, ¿cierto? A eso me refiero con que este es el primer elemento y acá, o sea, el mismo elemento, solamente que en tiempos diferentes, ¿cierto? T1 y T2. Aquí el elemento de fluido se mueve a través del espacio cartesiano. ¿Por qué cartesiano? Bueno, tenemos los ejes X, X, Z e Y, ¿cierto? Ahora, los vectores unitarios a lo largo, ustedes ya lo conocen, son IJK, ¿cierto? Y el campo de velocidad lo tenemos dado a través de esta expresión que está acá en la caja, que es el vector de velocidad, se divide, o bueno, se expresa a través de la velocidad en dirección en X, en J y en K, ¿cierto? Pero lo conocemos como U, V y W. Ahora, sabemos que U, V y W se definen, son los componentes de la velocidad y están dados respectivamente por esta expresión, ¿cierto? La velocidad depende de las coordenadas en X y Z y también en este caso del tiempo. Debemos considerar que para flujos que no son fijos, o lo que se llama unsteady flows, U, V y W no son solamente funciones del espacio, sino también del tiempo, ¿cierto? Y eso es muy importante que lo tengan en consideración, no solamente dependen del espacio. Además de esto, tenemos que definir la densidad, y la densidad la definimos también de igual manera, ¿cierto? Que la densidad es una función del espacio y del tiempo. Ahora lo que vamos a realizar es un cálculo numérico para determinar cómo se comportan ambas partículas, ¿cierto? Lo que queremos saber es que tenemos un tiempo t1 y tenemos un fluido que, como hemos dicho, se encuentra en el punto 1 y sabemos que en ese punto, sabemos que ρ1, ¿cierto? Es igual a, por definición, x1, y1, z1 y t1. Luego, también, como dijimos, la densidad en el punto 2, que es lo que está acá abajo, está definida por x2, y2, z2 y t2. Ahora, existe una forma en la cual uno puede expander, sabiendo que la densidad es una función de x, y, z y t, en la cual uno puede expander esta densidad a través de una serie de Taylor. Probablemente se recuerdan de algún curso de métodos numéricos. eh, y vamos a realizar una expansión de la serie de Taylor para el punto 1. Entonces la serie de Taylor se va a ver de esta manera. Tenemos que la densidad 2 es igual a la densidad en 1 más la derivada de... Lo que tenemos que hacer es, primero la primera variable en este caso es x en el punto 1, ¿cierto? Por la diferencia de todo esto. Hay que agregarle términos de orden superior. Y eso lo voy a explicar ahora. Bueno, la serie de Taylor siempre tiene órdenes más grandes, ¿cierto? Luego pasa a ser al cuadrado, etc. Ahora
Lo que podemos hacer acá es pasar restando la densidad ρ1 al lado izquierdo y dividiendo todo por T2 menos T1. Por lo tanto, vamos a tener la diferencia de densidades sobre la diferencia de tiempos, ¿cierto? Ahora les voy a dar un pequeño tip o quiero que recuerden algo. Si examinamos el lado izquierdo de esta ecuación, podemos decir que esto que está acá, lo voy a marcar con amarillo. Esto que está acá, fisicalmente es el promedio de tiempo, claro, el promedio de tiempo del cambio de la densidad de un elemento fluido, ¿cierto? Es el cambio en un cierto tiempo, el cambio de la densidad en un cierto tiempo, ¿cierto? De una partícula o de un elemento de fluido que se mueve entre el punto 1 y 2. Si nosotros aplicamos el siguiente límite, que es el límite de que T2 se acerca a T1, por lo tanto vamos a tener ρ2, T2 menos T1. ¿Qué pasará acá? Esta es la definición, o esta es una definición bien importante que se llama el llamado cambio instantáneo, ¿cierto? O, claro, cambio instantáneo de la cantidad de densidad en un elemento, ¿cierto? Y a este símbolo, y este símbolo se le llama derivada material. O substancial. O bueno, la idea, por qué les expliqué este primer ejemplo, es que acá tenemos expresiones que son parecidas, pero para x y z. Por lo tanto, vamos a encontrar una relación parecida. Y eso lo vemos en esta parte. Acá lo que podemos definir es lo mismo, el límite, y gracias a eso podemos definir tres variables, la velocidad u, v y w. Ahora, si tomamos en cuenta, si aplicamos, bueno, en toda esta ecuación, ¿cierto? Lo voy a remarcar acá. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Dijimos que esto es u, v y w. Por lo tanto, si lo reemplazamos, lo que nos va a quedar para un caso general es el siguiente, que de ρ de t es igual a u, la densidad respecto al eje x, ¿cierto? Más la velocidad en el eje y de ρ de i más w de ρ a de z más de ρ a de t. Bien. Ahora, si examinamos esta ecuación, podemos decir que ahora, esta ecuación, que es la que escribimos anteriormente, la podemos generalizar para una derivada en coordenadas cartesianas. Lo que va a hacer es lo siguiente. Decimos d a de t es lo mismo que de algo, ¿cierto? Más u de algo. Porque anteriormente habíamos ocupado la densidad, ¿cierto? De algo, ¿cierto? También sabemos en coordenadas cartesianas que la divergencia se define de la siguiente manera. En coordenadas cartesianas es lo mismo que de x plus j de y plus k de z.
Ahora, si se dan cuenta que hay una pequeña similitud, lo que está acá, ¿cierto? Esto y esto multiplicado con estos vectores. Y gracias a esto podemos obtener la siguiente expresión, que es bastante importante. Es la definición de la derivada substancial nuevamente. La definición de la derivada substancial válida para cualquier sistema de coordenadas. Ahora esto está en una notación vectorial. Ahora en este caso, podemos aplicar esta... Bueno, tengo que explicar un poco también cómo funciona esta ecuación, ¿cierto? Esta es la notación vectorial de la derivada material. Ahora lo que voy a explicar un poco es cómo está formada parte esta derivada material, ¿cierto? Primero lo que vamos a dividirlo, ¿cierto? Tenemos una suma de términos. El primer término es el llamado la derivada local. O término local, y el segundo es la derivada convectiva. O término convectivo. Y de hecho, este término, concentrándonos en esta ecuación, podemos decir que es la derivada sustancial, que es físicamente la tasa de cambio de tiempo que sigue un elemento de fluido en movimiento. Sabemos que esta primera término acá se llama la derivada local o el término local, que es físicamente la tasa de cambio de tiempo de un punto fijo. Y luego este producto, que se llama la derivada convectiva o término convectivo, que es físicamente la tasa de cambio temporal debida al movimiento del fluido de un lugar a otro en el campo de flujo, donde acá las propiedades son especialmente diferentes. Ahora, esta derivada substancial, o en este caso material, son sinónimos, se puede aplicar para cualquier campo de flujo, ¿cierto? Por ejemplo, para la temperatura o presión. Si lo aplicamos para la temperatura, lo que podemos obtener es lo siguiente. Vamos a hacer acá con T, en este caso es temperatura. Y esto es lo mismo que yo diga de T, ¿cierto? El término local más un término convectivo. ¿Cómo se ve el término convectivo? Bueno, ya es aplicar solamente la ecuación. Partimos con el vector de velocidad U de T, de temperatura, A de X. Lo mismo ahora con V. Y finalmente con Z. Ahora, esta ecuación afirma físicamente que la temperatura del elemento cambia a medida que el elemento pasa de un punto por un punto en el flujo, porque en ese punto la temperatura del campo fluctúa con el tiempo, ¿cierto? O sea, acá existe una fluctuación del tiempo, la derivada local, y porque el elemento está en camino desde un punto con temperatura 1 a temperatura 2, donde la temperatura es diferente. Por lo tanto, aquí existe la convección o el término convectivo. Probablemente esto lo vieron antes en calor y fluidos o en termodinámica. No debería ser nada nuevo para ustedes.